Un saludo a todos y bienvenidos otra semana a Espacio Europa en Multicanal Radio. Una semanita que seguro que si habéis estado atentos a la política internacional, sabéis que está calentita. Trump está cumpliendo con parte de las amenazas, pero también está consiguiendo resultados. Muchos han criticado y criticarán las formas del presidente actual de Estados Unidos, pero eso no quita que no sean, repito, efectivas. Y esto es lo que tiene que buscar un presidente de un país: políticas efectivas. ¿Nos puede afectar? Sí. ¿Nos va a afectar? Por supuesto. Pero creo que, como de todo se puede aprender, la Unión Europea puede sacar mucho, o podría sacar mucho petróleo, en el sentido metafórico de la palabra, porque petróleo precisamente es de lo que no tenemos mucho, de lo que va a pasar estos próximos años con Trump, de cómo poder recuperar el terreno perdido. Y de esto es de lo que quiero hablar con nuestro invitado de hoy. Ya sabéis que me gusta soltar el rollo, como queráis llamarlo, editorial al principio, porque además creo que es importante, pero más importante es la entrevista que vamos a tener hoy con un profesor de EAE Business School, Alexander Munz, el doctor Alexander Munz, que como ciudadano español y estadounidense sabe bastante de este tema. Aparte es experto obviamente en temas de economía o geoeconomía, como queramos llamarlo. Economía internacional, política internacional. Un tema muy, muy importante. Y espero que durante la entrevista nos dé números, cifras, datos que nos aporten contenido de valor para poder analizar lo que esté pasando, porque no olvidemos que más allá de la narrativa, más allá de los titulares mediáticos, la realidad es muy diferente, pero muy diferente. Precisamente es lo que quiero aquí que el doctor Alexander Munz nos comente hoy. No me enrollo, nos vamos a publicidad. 2 minutitos, estamos de vuelta, no os vayáis. Hasta ahora. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color, Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear
con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía, de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Bueno, pues ya estamos con nuestro invitado de hoy. Es el doctor Alexander Munz, profesor de EAE Business School. Es ex asesor y redactor de contenidos del presidente del Banco Mundial y del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es autor de 7 libros y el último es Globalism versus Nativism, How to Bridge the Digital Divide, que vendría a ser en español, Globalismo contra Nativismo, cómo reducir la brecha digital. ¿Por qué le he invitado hoy aquí con nosotros? Porque está hoy con nosotros en Espacio Europa en Multicanal Radio. Porque, pues obviamente por su breve currículum que acabo de decir, como bien sabéis, pues o habéis comprendido, tiene una amplia experiencia en estos temas, en economía internacional, y luego además tiene un plus, que conoce muy bien Estados Unidos y su relación con Europa, porque obviamente es español, pero también es ciudadano estadounidense y nos puede dar una visión muy importante de los dos lados del charco, del Atlántico, y qué es lo que puede estar pasando más allá de las narrativas. Como bien sabéis, como periodista me gusta mucho desmontar narrativas y sabéis que pues, lo que solemos ver es más un teatro de cara a la galería que luego los resultados reales. Y los profesores, como en este caso Alexander Munz, vienen muy bien para darnos ese plus de comprensión de la realidad que obviamente en grandes medios de comunicación no se puede ni por tiempo ni por espacio. Alexander Munz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como decía ahora en la presentación, eres ciudadano, con perdón te tuteo con todo el cariño del mundo, eres ciudadano español y estadounidense y llevas mucho tiempo obviamente conociendo bien la política y la economía de ese país que sigue siendo primera potencia. La pregunta obligada que todo el mundo está hablando es ¿qué pasa con Trump? ¿Está Trump tan loco como dicen algunos? ¿Está batalla, por ejemplo, una primera pregunta que te puedo lanzar con el tema de los impuestos de aduanas, los tariffs? ¿Esto dónde nos lleva? ¿Esto es algo normal? ¿Es lógico bajo un punto de vista económico? ¿Sí o no? Bueno, recordemos que en su primer mandato, de 2016 a 2020, Donald Trump ya utilizó el arancel como medio de lograr concesiones o renegociar tratados. Lo utilizó con México y Canadá para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora se llama USMCA. Lo utilizó también contra Corea del Sur y logró una renegociación del Tratado Bilateral Comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur. También aplicó aranceles sobre la Unión Europea.
Claro, yo para una persona, haciendo un poco de broma, yo que he sido profesor de Economía Internacional y de Instituciones Económicas Internacionales, en su primer mandato, pues incluso me daba más trabajo, porque tenía que corregir y cambiar todos mis programas de lo que enseñaba, ¿no? Y decía, venga, ahora tendré que cambiar otra vez lo que explico sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Y claro, debo confesar que yo soy una persona más acostumbrado a entender el enfoque de Estados Unidos cuando actúa Estados Unidos de forma multilateral, ¿no? Independientemente del presidente sea republicano o demócrata, pues estoy más acostumbrado, en mi vida he estado más acostumbrado, creo que todos hemos estado más acostumbrados a cuando Estados Unidos pues trabajaba con la Unión Europea, con los socios de Canadá-México o con alianzas militares como la OTAN para lograr pues, promover la libertad y la economía de mercado y la democracia, ¿no? Es verdad que yo sí que de alguna forma después me di cuenta de que Donald Trump tuvo éxito utilizando el arancel en su primer mandato. Es verdad, logró renegociar muchos acuerdos de libre comercio e incluso mejorarlos en algunos aspectos, ¿no? Y incluso el USMCA, que fue renegociado bajo amenaza, ¿no? Porque él dijo a México, Canadá, o aceptan estos cambios o les pongo aranceles. Pues incluso incorporó temas como mejoras para los trabajadores, mejoras sindicales en México. Y también otros aspectos que uno no pensaría. Claro, Trump es una persona que ve el mundo de una forma transaccional, es decir, olvidemos todo lo multilateral. Él ve un país o una potencia que tiene un superávit comercial con Estados Unidos y dice, aquí esto no va bien, aquí hay que cambiarlo, no vale esto. Lo ve muy transaccional. Hay un déficit comercial de Estados Unidos con Unión Europea, con México, con Canadá, con China. Pues dice, esto no puede ser. Pero además de eso, en este segundo mandato, utiliza el arancel como un arma para muchos sectores distintos, como un arma, diríamos, multivectorial. No solo para el comercio, sino como quiere, lógicamente, y me parece en una parte acertado, deportar a inmigrantes ilegales, sobre todo que hayan cometido delitos, u otros inmigrantes ilegales, se verá si lo puede hacer o no. Pues entonces, a fines de deportar a inmigrantes ilegales o con el objetivo de luchar contra, por ejemplo, la entrada de pastillas de fentanilo, que eso es un tema que no se habla tanto. Desde el año 2019 han muerto más de 250.000 ciudadanos de Estados Unidos, la mayoría jóvenes, por sobredosis de pastillas de fentanilo. El fentanilo es un opioide que se puede recetar bajo control médico, pero hay una sobredosis. Estas pastillas se fabrican por parte de grupos criminales mexicanos, también hay una cierta connivencia de China y entran por la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces, Trump le está diciendo a México, a ver, ustedes no controlan la frontera, no controlan la entrada de fentanilo, ustedes dejan entrar inmigrantes ilegales y encima tenemos un déficit comercial con ustedes, pues os voy a poner aranceles. Recordarán que incluso dijo que si Groenlandia no invertía más en defensa, pues les iba a poner aranceles a Groenlandia. Bueno, Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca desde el año 53 y todos dijimos, pero ¿qué dice, no? Que quiere hacerse con Groenlandia. Y efectivamente, después, al cabo de unos días, pues resultó que es verdad que Dinamarca reconoció que en cuanto a defensa, en cuanto a inversión en defensa, Dinamarca, lógicamente, un miembro de la OTAN, prácticamente no había hecho nada en Groenlandia, Dinamarca. Tenía como 2 trineos con algunos perros y un par de barcos antiguos, ¿no? Y entonces a mí incluso me sorprendió, porque el primer ministro de Dinamarca y el líder de Groenlandia no es independiente, pero es un territorio autónomo de Dinamarca, pues tanto el primer ministro de Dinamarca como el líder de Groenlandia dijeron, sí, pues queremos hablar con Trump. Y Dinamarca anunció que invertiría más en defensa, porque claro, Groenlandia pues es un territorio enorme y si empiezas a estudiar los temas, ves que hay una base aérea de Estados Unidos, una base militar de Estados Unidos y también una parte de el escudo antimisiles que tiene Estados Unidos, que tampoco es un escudo perfecto ni mucho menos, pero está situado en Groenlandia, ¿no?
Entonces, claro, cuando dice estas cosas de que me voy a quedar con Canadá como Estado número 51, voy a cambiar el Golfo de México a llamarlo Golfo de Estados Unidos, quiero Groenlandia, etcétera. Claro que no es la forma en que yo estoy habituado a que se pronuncie el presidente de mi país. Pero en algunos casos, pues quizás se exagera, en otros como el de Groenlandia obtuvo un resultado, que es que Dinamarca dijera, pues sí, vamos a invertir más en Groenlandia, un territorio clave estratégicamente. Ahora, tenemos que entender sobre todo este concepto. O sea, Donald Trump, nunca le va a gustar Donald Trump las instituciones internacionales. Nunca va a ser un fan ni de la OTAN, ni de la Unión Europea, ni de ASEAN, ni de APEC, ni de todas estas instituciones multilaterales que, para ser justos, muchas se han creado con impulso de Estados Unidos, incluso las de después de la Guerra Fría, como el G20 o APEC, se crearon también bajo el impulso de Estados Unidos, ¿no? Pero a Donald Trump nunca le van a gustar estas instituciones, eso está claro. Y él ve las relaciones con las potencias como una situación transaccional. Si tú tienes un superávit comercial conmigo, pues hay que corregirlo. Si no me coges los inmigrantes ilegales, te pongo aranceles. Si no inviertes suficiente en defensa, pues te pongo aranceles. Lógicamente, esto crea unas ciertas incertidumbres. Y bueno, para eso estamos aquí, para hablar de ello. Pero entonces, claro, por lo que estás diciendo, hay un pragmatismo muy grande detrás de todo esto. Es decir, algunos, digamos, por parte de los políticos, algunos medios de comunicación, nos intentan explicar que todo es cuestión ideológica, pero, bueno, pues bien acabas de explicar que lo que hace al menos es conseguir que la gente se siente en la mesa de negociación, cosa que entiendo que no es fácil. Pero si al menos con aranceles, al menos con la amenaza de posibles aranceles o incluso poniéndolos durante un breve tiempo, consigue sacar algo de beneficio político, entiendo que podemos estar hablando quizá pues con uno de los mejores políticos del mundo en este momento, independientemente de que nos guste o no, que obviamente, como bien dices, las formas quizá no sean las mejores, pero también quizá, haciendo de abogado del diablo, esta especie de sobreeducación o una especie de teatro en la política internacional lleva a que a veces no se defiendan los intereses nacionales como uno debería hacerlo. Y ponemos el ejemplo de España, pero bueno, seguimos con Estados Unidos, ¿no? España quizá no defienda sus intereses tanto como lo podría hacer en Estados Unidos o como lo está haciendo Estados Unidos en este caso. Sí, a ver, es verdad que las cosas, por ejemplo, con presidentes muy multilateralistas, como por ejemplo Barack Obama o Bill Clinton, para nombrar dos recientes, pues Estados Unidos se quejaba de que la mayoría de Estados miembros de la OTAN no invierten el 3% de su PIB en defensa. Y de hecho algunos no llegan ni al 2%. Y esto sucedía y se quejaba Bill Clinton, se quejaba Barack Obama, y también me acuerdo que Barack Obama en alguna cumbre con la Unión Europea se quejaba diciendo, jolín, yo tengo que hablar con 27 jefes de gobierno de Estado de 27 países, por favor, simplifíquenme un poco las cosas, ¿no? Y bueno, y recordemos que en la época de Obama ya aumentó mucho el papel de lo que se llama el CFIUS, que es algo que se creó en los años de Gerald Ford, en los años 70, que es un comité intergubernamental del gobierno de Estados Unidos donde están 16 ministerios y agencias gubernamentales, desde el Ministerio de Tesoro, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Comercio y otros, el Ministerio de Asuntos Exteriores y otros que revisan cualquier inversión extranjera en Estados Unidos. Y al final la última palabra la tiene el presidente, pero normalmente es la recomendación se llama Committee on Foreign Investment in the United States. Si la recomendación del Committee on Foreign Investment in the United States, cuyo acrónimo es CFIUS, es negativa, normalmente el presidente hace lo que dice CFIUS, aunque el presidente tiene la última palabra. Pues ya con Obama se vetaron muchas compras de activos de Estados Unidos por considerar que eran de capital extranjero. Por ejemplo, se acordará los Dubai Ports, ¿no? Dubai Ports quiso adquirir una empresa que gestionaba muchos puertos de Estados Unidos. Ya con época de Obama se vetaron muchas compras de empresas, sobre todo tecnológicas, etcétera, por parte de capital o chino o es simplemente extranjero. Y por lo tanto, claro, el multilateralismo de Estados Unidos quizás se puede decir que a veces Estados Unidos se cansa de ser tan multilateral, ¿no? Con el ejemplo que he puesto de
de Obama, que también estas cumbres con tantos jefes de gobierno y jefes de Estado, ¿no? O aquello famoso en la Guerra Fría, ¿no? ¿De dónde está el semáforo? ¿Dónde está el teléfono para que hablen Bruselas y Washington, ¿no? Porque si no, Estados Unidos, tratar con tantos Estados miembros, pues es mucho. Entonces, sí, además, Trump lo dice claro. Nadie puede criticar a Trump de no decir las cosas claras. Esta campaña electoral y siempre ha dicho, pongo los intereses de Estados Unidos primero. America first. O sea, que claramente él lo dice, lo que va a hacer y ya lo avisó en campaña. También podríamos decir que ha habido otras épocas en la historia de Estados Unidos que también han sido épocas más aislacionistas, ¿no? Ha habido presidentes en el pasado que fueron más aislacionistas. En fin, lo que sucede para mí, que yo me tomo muy en serio, soy ciudadano de Estados Unidos, también de España, y yo cuando hablo, yo intento defender lo mejor que puedo los intereses de Estados Unidos, también los de España, si las dos convergen, ¿no? Lo que sucede es que puede haber casos en que, pues por ejemplo, ahora con la amenaza de 25% de aranceles que el domingo anunció Trump, iban a poner aranceles del 25% sobre Canadá y sobre México. Entonces iban a entrar en vigor, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, de acuerdo, vamos a desplegar 10.000 efectivos, creo que son de la Guardia Nacional, en la frontera entre México y Estados Unidos para luchar contra la inmigración ilegal y además también vamos a luchar contra la entrada de estas pastillas de fentanilo que son tan letales, que haber matado a 250.000 americanos desde 2019 es muchas muertes, ¿no? Ya sabemos que es de sobredosis, pero bueno, sea como sea. Y entonces, como Sheinbaum ha reaccionado así, vamos a despegar 10.000 efectivos en la frontera, vamos a luchar contra que pasen pastillas de fentanilo de México a Estados Unidos. Entonces Trump ha dicho, vale, pues suspendo el arancel, lo suspendo por un mes. Y Canadá también ha dicho que iba a luchar contra la inmigración ilegal desde Canadá a Estados Unidos, aunque es menor que la que entra por México, lógicamente, pero que Canadá también se iba a esforzar en la lucha contra la inmigración y en el tema de las pastillas de fentanilo. Y también Trump ha dicho, vale, pues suspendo el arancel del 25% sobre las importaciones de bienes canadienses y de bienes mexicanos hacia Estados Unidos. Esto lo suspendo durante un mes. Entonces, claro, podríamos mirar esto como un cierto éxito. Y no digo que no sea un cierto éxito. O sea, es bueno que México despliegue 10.000 tropas en la frontera entre México y Estados Unidos y se tomen en serio lo del fentanilo, tanto Canadá como México. Lo que pasa es que, claro, esto se puede hacer, hay cierto margen para hacer este tipo de diplomacia. Pero, bueno, diplomacia, mejor dicho, política exterior vía arancel o amenaza de arancel. Pero, por ejemplo, sigue siendo diplomacia, pero de otra manera, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, a mí me entristeció, no sé, quizá porque soy una persona internacional, aparte de ser estadounidense, pero a mí me entristeció porque, claro, va a haber reacciones distintas, ¿no? Lógicamente, cada potencia y cada político va a pensar, pues, en sus votantes, etcétera. Pero, por ejemplo, el premier de Ontario, que se llama Ford, por casualidad, pues dijo que él que como parecía que entraban en vigor el arancel del 25%, que después ha quedado en suspenso un mes, pues me estaba leyendo ayer con mucho detalle, el premier de Ontario dijo, prohíbo todas las compras de cerveza, de licor de Estados Unidos. Un contrato que tenía cerrado Starlink, que es una empresa de Elon Musk, uno de los mayores fans de Donald Trump, ¿no? Pues una empresa que tenía un contrato que tenía firmado el estado de Ontario con Starlink, lo suspendo. Y también muchos canadienses empezaron a decir que ellos no iban a viajar a Estados Unidos. Incluso más, como saben, la liga de la NBA, pues hay equipos canadienses también. Entonces empezó a buchear a los jugadores del equipo de un equipo de Estados Unidos que jugaba contra Toronto, seguramente. Entonces, claro, cuando dices, sí, esto, lo del arancel o amenaza de arancel puede provocar reacciones positivas como lucha contra la inmigración ilegal, vía México, vía Canadá, luchar contra el fentanilo, pero también tiene unas consecuencias como las que he dicho, ¿no? Que para mí, pues,
lógicamente, no sé, quizás soy un poco sentimental yo, pero a mí me gusta que Estados Unidos pues se le vea en una buena luz, ¿no? Y claro, yo esperaba los aranceles. Quizá lo esperaba un poco más dosificado, o quizá esperaba más contra China, ¿no?, que contra la Unión Europea. Podemos hablar de la balanza comercial y de servicios entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es verdad que hay algunos aranceles que son más altos. Eso vamos a ver. Pero, por ejemplo, yo, solo es un pequeño matiz, pero, por ejemplo, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y ha salido este asistente de inteligencia artificial que se llama DeepSeek, que es chino, que, bueno, yo tampoco creo que sea mejor que, por todo lo que he estudiado, no creo que sea mejor que ChatGPT 4, pero bueno, ha hecho que nos demos cuenta que China en inteligencia artificial no está tan retrasada como pensábamos. ¿Pero por qué no está tan retrasada? Porque Nvidia está exportando sus chips de alta gama, que son de 3 a 4 nanómetros, son los de más alta gama, está exportándolos a China. Entonces, a mí me gustaría más, si es posible, que la relación transatlántica fuera, a ver, cómo coordinamos nuestras políticas para evitar exportación de bienes de alta tecnología a China, cómo Unión Europea y Estados Unidos trabajan juntos contra las amenazas que tenemos en Occidente, que son China y Rusia. Entonces, y claro, al meter entonces guerras comerciales entre los aliados de Estados Unidos y Estados Unidos, la parte de defendernos de nuestros enemigos geoestratégicos como Rusia y China, pues se complica un poco. Por terminar ahora con Estados Unidos, antes de pasar a la Unión Europea, ¿cuál crees que son, así, quizá los top 3 debilidades y fortalezas de Estados Unidos en este momento? Fortalezas son que crece más su cuadro macroeconómico, es claramente mejor que el europeo, tanto en su PIB pues está creciendo casi al 3%, tiene pleno empleo, a efectos prácticos tiene pleno empleo, un desempleo del 4,1% es equivalente al pleno empleo. Y bueno, tiene un dinamismo económico Estados Unidos, también generación de empleo mensual, etcétera, mejor que el de la Unión Europea. O sea, un cuadro macroeconómico mejor que el de la Unión Europea. Y es verdad que Estados Unidos, su PIB, 2/3 partes es su consumo interno, con lo cual guerras comerciales afectan más a estados en la Unión Europea como Alemania o estados que dependen más de sus exportaciones. Sabemos que el PIB es consumo privado, más exportaciones netas, más inversión pública, más inversión privada. Entonces, claro, países, no sé, vamos a decir Países Bajos o Alemania en la Unión Europea, que son países tradicionalmente donde las exportaciones tienen un peso en el PIB bastante alto, sufren más cuando hay guerras comerciales. Estados Unidos, como 2/3 partes de su PIB es consumo interno, en cierta medida no sufre tanto. Entonces, otras fortalezas de Estados Unidos es el hecho de que se ha convertido en el primer productor de petróleo y gas natural del mundo. Esto ya desde hace 15 años con el fracking. Entonces, puede también, comparado con Europa, que desgraciadamente tiene una dependencia de energía exterior muy grande, pues Estados Unidos, aunque suban los precios de petróleo, si es que vuelve a haber otra guerra comercial o por lo que sea, aunque puedan subir otra vez los precios de petróleo en Estados Unidos y la gasolina, pues es verdad, Estados Unidos es el primer productor de petróleo y de gas natural del mundo y en los últimos años se ha convertido en el primer exportador de petróleo crudo y también está exportando mucho gas natural licuado, que podemos hablar respecto a Europa, que eso es muy importante, que siga exportando Estados Unidos gas natural licuado a Europa para suplir, lógicamente, que se cerró el grifo con Rusia por gasoducto, ¿no? Y para que no dependamos no solo de Argelia, de Noruega, de Qatar, pues Estados Unidos vaya jugando un peso cada vez más grande en exportaciones de gas natural licuado, que ha subido muchísimo Estados Unidos. Entonces, esas fortalezas, una demografía mejor que la europea, donde claramente nosotros tenemos una demografía insuficiente, necesitamos mucho más inmigración. Estados Unidos es un país que es más joven, tiene una demografía más alta, la gente tiene más hijos, incluso los blancos, no solo las minorías, la macroeconomía está mejor y después también, pues como digo, es el primer productor de hidrocarburos del mundo. Además, Trump va a quitar muchas
regulaciones que había para perforar en zonas costeras que son propiedad del gobierno federal o en terrenos federales donde hay posibilidad de extraer petróleo y gas natural. Eso los demócratas claramente eran anti-hidrocarburos y Trump va a ser completamente 100% pro hidrocarburos y perforar más con fracking y producir más y se entiende exportar más, ¿no? Tanto petróleo como gas natural. Y una última fortaleza que apunto de Estados Unidos es un cuadro que no sé si de alguna forma si lo puedo pasar algún día. Es que queda muy bien porque en el cuadro se ve muy claramente. En los últimos 50 años, un gráfico que enseñaba las empresas que se han creado de la nada desde hace 50 años en Estados Unidos versus Unión Europea, es decir, que no resultan de una fusión o adquisición, salen de la nada, no son ni una fusión ni una adquisición y que tienen como mínimo 10.000 millones de capitalización bursátil. Son los unicornios, ¿no? O parecido. Sí, pero tienen que tener una capitalización bursátil de como mínimo 10.000 millones de dólares. Eso ya no son unicornios. Sí, exacto, esa es la clave. O sea, de menos de 50 años, las empresas que no sean resultado de fusión o adquisición y que tengan una capitalización bursátil de como mínimo 10.000 millones de dólares. Entonces, ahí en ese gráfico, realmente cada empresa es un círculo. Y, bueno, queda Estados Unidos enorme, el conjunto de empresas, y la Unión Europea pequeñísimo, ¿no? Entonces, a ver, se lo puedo decir de otra forma. Ahora ha bajado un poco la capitalización bursátil de algunas de las grandes tecnológicas de Estados Unidos por el efecto de la irrupción de DeepSeek y bueno, los aranceles, veremos qué va a pasar, etcétera. Pero el 20 de enero, yo para un artículo lo miré, y el 20 de enero la capitalización bursátil de las 10 primeras empresas de Estados Unidos que cotizan en bolsa era superior al PIB de China. Entonces, claro, Estados Unidos también puede jugar estas bazas, como está haciendo Trump, porque tiene una economía muy potente. Es decir, pensarlo otra vez, las primeras 10 empresas de Estados Unidos por capitalización bursátil, su capitalización bursátil conjunta es de 20 billones de dólares en PIB. Entonces, y China, su PIB... De 20 billones españoles. Claro, que serían los trillones estadounidenses. Correcto, sí. Trillion en inglés y B con B de Barcelona o de Burgos. Sí. Exacto. Entonces, claro, estoy hablando, la número 1, están disputándose siempre, pero Apple, Nvidia número 2, Microsoft número 3, después viene pues Alphabet normalmente, Amazon, Meta, después tenemos a Tesla y Broadcom es la número 8, que además también es muy significativo que de las 10 primeras por capitalización bursátil, las 8 primeras sean tecnológicas. Repito, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, propietario de Google, después Meta, Tesla y Broadcom. Y después quedan el 9 y 10, Eli Lilly, la farmacéutica, y Berkshire Hathaway, el fondo de Warren Buffett, ¿no? Que estas 10 primeras empresas por capitalización bursátil de Estados Unidos sean, depende de la cotización cada día, ¿no? Pero sean igual que el PIB de China, pues claro, da mucha fortaleza a Estados Unidos a la hora de negociar. Yo, de hecho, hice un artículo recientemente en Economía Digital que el título era el poderío de Estados Unidos medido en cifras, ¿no? O, por ejemplo, cuando estamos hablando, y además, claro, China también, y hablaremos de si acaso con más detalle, China también, no solamente por esas cifras, sino China sabemos que su economía a nivel de consumo privado, de demanda interna, de problemas del sector inmobiliario, del paro juvenil está muy alto. China no está en una buena coyuntura. Entonces, claro, Trump ve estas cosas y dice, y yo voy a utilizar el arancel como amenaza porque hay una potencia de Estados Unidos muy grande, ¿no? Otra cifra, por ejemplo, es, claro, China sí tiene muchas empresas importantes, pero si cogemos, por ejemplo, la capitalización bursátil de lo que es todas las bolsas de Estados Unidos, es el Nasdaq, los índices, ¿no? El Nasdaq, el Dow Jones, el S&P,
el otro día lo estaba calculando, son 59 billones de dólares. 59 billones con B de Burgos o de Barcelona. De Barcelona. Sí. Entonces cogemos la capitalización bursátil de todas las empresas chinas. Son 12 billones de dólares. 4 veces. Claro, son magnitudes, son diferencias aún sustanciales en todo lo que es pues la capitalización bursátil de sus empresas mayores, sus mercados financieros, mercados de deuda, también son mucho más amplios que los de Europa o los de China. Su capitalización bursátil de las mayores empresas, el conjunto de capitalización bursátil de todas sus plazas bursátiles, además productor de hidrocarburos. En todos esos sentidos, Estados Unidos tiene una posición de fortaleza. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que también tiene sus debilidades Estados Unidos. Depende también del comercio y de las inversiones con otros países. Y claro, es que con estos datos uno se marea, ¿no? Y nos toca pensar en nosotros, digamos nosotros, la Unión Europea. ¿En dónde estamos nosotros? Porque no lo has nombrado en ningún momento. No, estamos muy lejos, entiendo, de esta batalla. O sea, cuando se habla de la guerra comercial China-Estados Unidos, la Unión Europea parece que quiere estar ahí, ¿no? Bruselas habla de que la fortaleza que nos une, la regulación de si la inteligencia artificial, la que vamos a invertir en defensa, pero parece ser que no estamos ni siquiera en la competición. O sea, estamos mirando la competición desde la grada. ¿Me equivoco en esto o no? Bueno, no sé, así claro, es que contestar sí o no. Y no es por ser negativo, pero pues bueno, ya seguramente has visto este meme que ha circulado con las grandes tecnológicas, la inteligencia artificial, de las 3 cabezas de los dragones, nosotros dedicándonos a regular los tapones de las botellas, mientras los otros están avanzando a pasos agigantados en inteligencia artificial, en robótica, en nuevas armas incluso, ¿no? Las nuevas armas futuristas. Y la Unión Europea, pues, ¿dónde está? ¿Estamos más del lado de China? ¿Estamos más del lado de Estados Unidos? Ahora, por ejemplo, con esta guerra con Trump, Bruselas hay algunos países, como por ejemplo España, que dice que se va a acercar más a China, que si estamos en los BRICS, que si no estamos en los BRICS. ¿Qué es lo que tú crees que tiene que hacer en la Unión Europea o cómo ves la Unión Europea? Bueno, por ejemplo, para poner unos datos, cuando estaba hablando de la capitalización bursátil conjunta de algunos índices de Estados Unidos, y he dicho que la capitalización bursátil conjunta del S&P es 49 billones, el Nasdaq 43 billones, pero Euronext, por ejemplo, está en 11 billones. Que Estados Unidos sea superior no quiere decir que las plazas bursátiles, lo que pasa es que estaba comparando con la China, estaba comparando con la de Pekín, que es 6 billones, pero Euronext está en 11 billones. Después, recordemos siempre lo que se ha dicho que la relación económica transatlántica es la más profunda de largo del mundo. Porque una cosa es el comercio, que es verdad que ha aumentado mucho el comercio después del final de la Guerra Fría. A partir de que China entra en la OMC en el año 2000, es verdad que se dispara mucho el comercio con Estados Unidos con China y también con otros países emergentes como la India. Y también cuando se deslocalizan muchas empresas y se van a China a producir. Sí, pero el comercio es una parte, pero lo que son inversiones, inversión extranjera directa, que no es inversión en acciones o inversión financiera, sino es fábricas, ¿no? Lo que es la inversión extranjera directa, que son pues una planta de BMW en Estados Unidos, o una planta de Mercedes en Estados Unidos, o una fábrica de Tesla en Europa, ¿no? Lo que es inversión real, en fábricas, en plantas, que lo he denominado inversión extranjera directa. Ahí los últimos datos demuestran confirman, como siempre, que la relación económica transatlántica Estados Unidos-Unión Europea es la más profunda de largo del mundo, ¿no? Por ejemplo, el stock, el acumulado de inversión extranjera directa, no el flujo de un año, sino el acumulado total de inversión extranjera directa de Estados Unidos en Europa es de 3,95 billones, con B de Barcelona o Burgos, de dólares, que es 4 veces el que tiene en toda la región Asia-Pacífico. O sea, lo vuelvo a repetir.
el stock de inversión extranjera directa, o sea, fábricas, plantas, acumulado de Estados Unidos en Europa es 3,95 billones de dólares, casi 4 billones de dólares, que es 4 veces el que tiene Estados Unidos en toda la región Asia-Pacífico, es decir, incluye pues, China, India, etcétera, ¿no? Y al revés, el stock de inversión extranjera directa acumulado de Estados Unidos el stock de inversión extranjera de Europa en Estados Unidos, es decir, las fábricas, las plantas de empresas de la Unión Europea, como puede ser una planta de BMW o de Siemens, o también una inversión española, ¿no? de FCC, etcétera. Pues el stock de inversión extranjera directa de Europa, acumulado, de Europa en Estados Unidos, asciende a 3,4 billones de dólares. Es casi igual que el de Estados Unidos en Europa. Y comparándolo, esta inversión extranjera directa de Europa en Estados Unidos, que es 3,4 billones de dólares, contrasta con lo que tiene Europa con Asia-Pacífico, pues 988.000 millones de dólares. No llega ni a 1 billón. Es decir, nuevamente, el stock de inversión extranjera directa de Europa en Estados Unidos es cuatro veces el que tiene Europa en la región Asia-Pacífico, que incluye los grandes emergentes India y China. Por eso, cuando la presidenta de la Comisión, von der Leyen, hoy decía, estamos preparados para hablar con Estados Unidos, pero tampoco nos vamos a dejar... Bunear, sí. Sí, hace referencia a los 4,4 millones de empleos directos que dependen de estas inversiones entre Europa y Estados Unidos. Entonces, claro, ahí hay una realidad que recordemos que en el primer mandato de Trump sí que hubo alguna imposición de aranceles de Estados Unidos y contraaranceles de la Unión Europea. Me acuerdo, hubo sobre productos de alcohólicos, etcétera, pero nunca se llegó a una magnitud como la que se llegó con China. Pensemos que incluso Biden no quitó los aranceles sobre China cuando llegó a ser presidente. Biden no los eliminó y ahora mismo hay 495.000 millones de dólares de exportaciones chinas a Estados Unidos sujetas a aranceles. La Unión Europea no está en esa situación. Es decir, quizá olvidamos a veces la potencia de la relación económica transatlántica que se ha desarrollado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es mucho más potente, insisto, en inversión extranjera directa, en millones de empleos directos, dependiendo de esta inversión extranjera directa, que no la que tiene Europa o Estados Unidos con potencias como la China y la India. No, la verdad es que esta perspectiva que acabas de dar es, bueno, quizá... Lo digo también haciéndome a culpa, ¿no? Los periodistas, en este caso yo también como corresponsal aquí en Bruselas, no se nos suelen dar estos datos. Ni siquiera Bruselas como institución, la Unión Europea, hace gala de esto que acabas de contar, que creo que es importante. Es decir, a pesar de la debacle, que eso también es cierto, ¿no? O sea, nos ha costado mucho, por ejemplo, en los 2 últimos años, la última crisis económica 2008, la Unión Europea está renqueante en algunos aspectos. Siempre hay un lado positivo y lo acabas de mostrar. Nos quedan muy pocos minutos, apenas 5 minutos. Sí. ¿Cuál crees o qué es el camino que tiene que seguir la Unión Europea? Se habla mucho de potenciar quizá nuestro posicionamiento como referente en energías limpias. Ahora se quiere hablar de esta gran industria, que estamos hablando de casi 500.000 millones de inversión que se quiere hacer en defensa. ¿Cuál crees? Brevemente, pero ¿cuál crees que serían para ti los 3-4 puntos donde la Unión Europea podría invertir y quizá incluso liderar económicamente respecto a Estados Unidos? Bueno, solo un inciso, lo de la potencia de la relación transatlántica, eso también, yo es que llevo muchos años en instituciones donde se destaca mucho, ¿no? Es normal que los titulares sean los de comercio. Lo que quiero decir es que la inversión extranjera directa, los empleos que se generan de la inversión extranjera directa, pues algo que llevo estudiando muchos años y es muy potente entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y yo lo que llevo 20 años diciendo, 10 años diciendo, y afortunadamente por la revolución del fracking, que como saben permite extraer petróleo y gas natural utilizando gas a presión y
y llegar a bolsas de petróleo y gas natural que no se podía llegar a alcanzarlas sin el fracking, inyección de ciertos productos químicos, de agua a más presión. Con la revolución del fracking y Estados Unidos convertido en superproductor de petróleo y gas natural, piensen que el año pasado Estados Unidos produjo 12,9 millones de barriles diarios de petróleo. Que eso fue el récord, no ya en la historia de Estados Unidos, fue un récord mundial de la historia, superando a Arabia Saudita. Entonces, 12,9 millones de barriles diarios. Entonces, aquí sí que el ministro de Energía de Trump, Chris Wright, bueno, aún no está ratificado, ministro de Energía de Donald Trump, presidía la segunda empresa de fracking de Estados Unidos y también quiere promover la energía nuclear. Yo creo que Europa tiene que construir más plantas de regasificación de gas natural licuado, que ya se está haciendo en los últimos años, pero yo no veo ahí titulares. España tiene un papel fundamental, porque España desde los años 70 tiene más plantas de regasificación que cualquier país de Europa. Incluso Barcelona tiene una, y hay otras. España parte con una posición de liderazgo, pero en lugar de que nuestro presidente del gobierno esté diciendo que va a liderar bueno, no quiero poner palabras en su boca, ¿no? Pero parecía que en una reunión con embajadores dijo que iba a liderar la oposición a ciertas personas y que ya nos imaginamos quiénes son, que están en la Casa Blanca. Pues sí. en lugar de eso, que el sector privado en España, que seguro que es muy inteligente, las empresas energéticas españolas digan, vamos a fabricar más plantas de regasificación de gas natural licuado. Bueno, nuestros oyentes creo que no hace falta explicar que el gas natural licuado viene en buque desde Estados Unidos, se regasifica, ¿no? Y España tiene una posición líder, pero si no construimos más plantas de regasificación, no la vamos a consolidar, porque otros países ya desde hace 6-7 años, pues, y sobre todo a raíz del conflicto con Ucrania y que se cierra los gasoductos de entrada de gas natural con Rusia, pues se están construyendo plantas de gasificación en Alemania, en otros países, que podemos perder esta posición de liderazgo en España, ¿no? Eso es un sector claramente que nosotros podemos beneficiarnos. Pero, insisto, hay que construirlas. Estas plantas de gasificación, tenerlas tenemos, pero hay que construir más, ¿no? Este es un punto importante. Pues, profesor Alexander Munz, nos tenemos que despedir. Hemos tenido realmente ha sido como una clase brutal. Espero que los oyentes, los espectadores hayan tomado nota, porque de verdad ha sido, vamos, me acaba de estallar la mente, porque lo estoy viendo las cosas muy diferentes a como lo vemos quizá desde el nivel político, ¿no? Desde el nivel de la narrativa. Y que, bueno, pues creo que da esperanzas en un mundo donde son todo noticias negativas. Nos quedamos con esos billones, ¿no? Que los más de 50 billones en índice bursátil que has comentado, de algunos de los cuantos. Es decir, que la competencia está ahí, es decir, hay una competencia Estados Unidos, la Unión Europea, pero que como bloque occidental, si lo queremos ver así, todavía sacamos mucha competencia al bloque asiático, en concreto a China, y eso que también da una oportunidad para ver el futuro, yo creo que con mejores ojos de lo que estamos viendo en la actualidad. Muchos hablaba del fin de Estados Unidos como imperio, muchos hablaban de ese adelantamiento por la derecha de China, de Estados Unidos y por lo tanto de Europa, pero parece ser que todavía tenemos bastante que decir y lo veremos en los próximos años sin duda. Y nos gustaría, y a mí personalmente, contar contigo de nuevo para hacer un análisis dentro de un tiempo. Vamos a ver si esto que acabas de comentar se cumple o no, y también para analizar de nuevo a Estados Unidos y la economía europea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es que, disculpa. A ver, comenta. No, puedo hacer un inciso sobre de Marco Rubio. Por supuesto. Sí. Me gustaría hacer subrayar que otra cosa que también siempre hemos tenido un punto fuerte, España en Estados Unidos, son los 50 millones de hispanoparlantes y una población que además crece, porque los hispanos en Estados Unidos pues tienen bastantes hijos y 50 millones
de personas hispanoparlantes sobre 330 millones es un mercado muy potente. Entonces, bueno, yo tuve la ocasión hice de voluntario de Biden, como también hice de voluntario en 2016 del senador Marco Rubio, que ahora es el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Y creo que ahí, lógicamente, lo que tendríamos que estar en España es luchando para que Marco Rubio nos visitara, porque es una persona que, no porque yo lo hiciera de voluntario en 2016, realmente es una persona que el Senado le ha confirmado 99-0. Es decir, todos los demócratas votaron a favor de él. Es una conexión, como has dicho, cultural que hay que aprovechar. Es decir, como bien has dicho, el legado hispánico en Estados Unidos es innegable. Y a pesar de toda la deconstrucción que hemos vivido en los últimos años, está ahí. No aprovecharlo sería muy estúpido por nuestra parte. Yo, al menos, es lo que pienso. Sí, y insisto, Marco Rubio, a ver, no solo porque me cae bien, sino es una persona realmente llevaba de senador federal desde 2011. De hecho, le quedaban 4 años de su mandato como senador. No tenía ninguna necesidad de ser ministro de Asuntos Exteriores de Trump. Yo casi a veces digo en broma que Trump le necesita más a él que Marco Rubio. No es tontería, acabas de decir el número. 50 millones de hispanos, o al menos descendientes de hispanos, en Estados Unidos, de una población de 360 millones. Es un número muy alto, es un séptimo de la población casi. Y Marco Rubio nunca ha perdido unas elecciones. O sea, primero fue legislador en Florida, y cuando eres legislador de un estado, te tienes que someter a la elección cada 2 años. Entonces, él se convirtió en legislador de Florida en 2001, ganó 2003, 2005, 2007, 2009, después se presentó a senador federal en 2010 y ganó. La única vez que no ganó las elecciones fue en 2016, cuando en las primarias contra Trump ganó Trump, pero quedó tercero de 17 candidatos, que para un primer intento presidencial quedó muy digno, ¿no? Además, yo lo viví con un equipo bastante flojo y 40 y pico años. Marco Rubio tiene 53 años. Es una persona que tiene una capacidad de recaudar dinero impresionante, tiene una familia muy fotogénica y yo me atrevo a decir algo. Si Trump lo hace bien y Marco Rubio lo hace bien, Marco Rubio se pone en una posición de salida muy, muy favorable de cara a 2028. Pero bueno, en cualquier caso, quiero decir que es una persona muy respetada. La prueba es que todos los demócratas en el Senado han votado por confirmarle, que eso es bastante inaudito, 99-0, su confirmación en el Senado, porque los otros senadores demócratas saben que tiene una experiencia siempre en el Comité de Asuntos de Inteligencia, etcétera. Y bueno, y seguramente, que yo sepa, va a ser el único ministro de Trump que hable otro idioma, lógicamente castellano, ¿no? Por lo tanto, claro, tenemos que jugar también bazas de ese tipo, ¿no? Ahí nos quedamos. Tenemos que cortar porque si no, no terminamos nunca. Una conversación muy interesante. Alexander, muchísimas gracias por estar con nosotros. Repito, profesor de Business School y autor de 7 libros. El último libro vais a encontrar aquí en la descripción su enlace para quien lo quiera comprar. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Muchísimas gracias. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. Geco Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesa la historia militar, la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio.
Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. Ya lo sabes, alístate en el cuartelero, no te arrepentirás. Soy Dani, maestre Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Pues ahí habéis tenido a Alexander Munz. No añado ni quito nada absolutamente. Desde luego yo tampoco soy nadie para quitarle lo que acaba de decir. Un análisis maravilloso, una clase magistral, como le decía al doctor Alexander Munz. Pues es una pena que le haya tenido que cortar, porque el tema esto daría para un máster prácticamente. Pero sin duda alguna los datos son ilusionantes. Y yo creo que, bueno, pues si nos quitamos aparte de ciertos políticos que de alguna manera trabajan para fastidiarnos la vida, creo que la capacidad que tenemos como españoles y como europeos es muy grande. Pero nos hace falta una motivación nacional como la que tienen los estadounidenses con Donald Trump y con toda la gente que tiene. Gente muy capaz. O sea, para dirigir un país como Estados Unidos tienes que ser alguien que valga, y por mucho que nos pinten a Donald Trump como un loco, para nada lo es. Es un empresario de éxito. Y aquí tenemos a políticos de éxito, y políticos me refiero a vividores de lo público, que es lo que nos están dirigiendo a la nada, ¿no? Todos son sagas de políticos, son familias, clanes de políticos los que nos gobiernan, no solo en España, también en Europa, y no tienen experiencia ninguna, o al menos una experiencia me refiero a nivel casi como la jungla, ¿no? Donde tienes que valerte por ti mismo y tienes que saber medrar. Y medrar me refiero porque valgas, no porque te arrimes al árbol que más cobija. Bueno, con este mensaje nos despedimos por hoy. Feliz semana, nos vemos en 7 días, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.